Hola chicos, muy buenos días. Hoy vamos a ver qué nos trae Teddy, que también volvió a invitar a Pocoyo y a Pato. Vamos a ver la definición de presión. Es la razón que existe entre la fuerza aplicada por unidad de área en la cual se aplica la fuerza. En cualquier caso en que exista presión, una fuerza actuará en forma perpendicular sobre una superficie o área. La presión es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional al área a la cual se aplica dicha fuerza. Esto nos dice que si disminuye la fuerza aplicada sobre un área constante, menor será la presión. Si aumenta la fuerza aplicada sobre una área constante, mayor será la presión. Si disminuye el área sobre la que se actúa una fuerza constante, la fuerza aumenta. Y si aumenta el área sobre la que se actúa la fuerza constante, la presión disminuye. Su expresión matemática es presión es igual a fuerza sobre área, que es lo que vamos a utilizar del principio de Pascal, pero lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, la presión es igual o directamente proporcional a la fuerza aplicada en newtons e inversamente proporcional a la área de aplicación en metros cuadrados. Tenemos esta ejemplificación en su manual de qué es la presión. Es la fuerza aplicada sobre una superficie, como ya lo dijimos. Entonces tenemos dos fuerzas que pueden resultar de esto, que es la presión hidrostática. Vamos a ver cómo se comportan los fluidos. Tengo ejercicios para que lo puedan visualizar. Y la presión atmosférica, cómo el peso que ejercen las moléculas sobre el área física o sobre la molécula física, ya sea de un líquido, de un gas o de un sólido, se ejemplifican para generar presión. De esto tenemos el principio de Arquímedes, que es la fuerza de empuje, y el principio de Pascal, en donde veremos ejercicios de una prensa hidráulica. El término materia se entiende como todo aquello que integra a los cuerpos y ocupa un lugar en el espacio, sólido, líquido, gaseoso o plasma. Y a través de sus propiedades se pueden identificar y diferenciar unos cuerpos de otro. Por ejemplo, dos bloques, uno de plomo y otro de madera, de igual tamaño, es más ligero el de madera que el de plomo, viendo las proporciones. ¿Por qué? Porque la densidad y peso específico de estos dos materiales son diferentes. La densidad o masa específica se identifica por una letra P alargada y se define como la relación de la masa de un cuerpo con respecto a su volumen. Y la fórmula es P igual a M sobre B, en donde M es la masa en kilogramos o gramos y B el volumen. Aquí ya estamos hablando de metros cúbicos, centímetros cúbicos o milímetros cúbicos. El peso específico de un cuerpo se define como la relación entre su peso y su volumen. Entonces, el peso específico es igual a W sobre B, donde W es el peso en newtons y B el volumen en metros cúbicos. La relación entre densidad y peso específico es peso específico es igual a la densidad que multiplica o es multiplicada por la gravedad, y la gravedad nosotros ya sabemos que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. La presión hidrostática es la presión que se ejerce en todo líquido sobre las paredes y el fondo de un recipiente que contiene algún líquido. Esto se debe a la fuerza que ejercen las moléculas de líquido sobre el área determinada. Este principio es exactamente como el tinaco que tenemos en nuestras casas. La funcionalidad que se está obteniendo de este es que baja por gravedad el agua, pero técnicamente la presión hidrostática del elemento más la presión que estamos teniendo por la gravedad acelera el desplazamiento de este líquido. Y si sabemos cuál es su peso específico, pues lo multiplicamos por la gravedad y entonces tenemos el cálculo de que la presión hidrostática es igual a PE multiplicado por la altura. Y entonces ya tenemos todo para conjugar diferentes ejercicios.
El principio de Pascal identifica que la presión que se ejerce en un émbolo, si tenemos un globo que tiene diferentes orificios conectado a una jeringa y a esta jeringa le ejercemos una presión, esta presión será transmitida al globo, pero será directamente proporcional a cada uno de los orificios y con la misma intensidad, es decir, con la misma fuerza saldría el líquido de este globo. Es el principio de la prensa hidráulica. Es una máquina que se basa en el principio de Pascal para transmitir la fuerza. Estas máquinas las pueden ustedes ver cuando su papá va a cambiar las llantas del vehículo. Cuando van a cambiar las llantas del coche, lo suben a una prensa hidráulica, en donde una pequeña fuerza sobre una superficie chica equivale a una gran fuerza sobre una superficie grande. Y la fórmula es la siguiente: F minúscula, que es la fuerza aplicada del émbolo menor, sobre el área del émbolo menor, es igual a la fuerza aplicada al émbolo mayor, identificada como F mayúscula, sobre el área del émbolo mayor, identificada como A mayúscula. Vamos a ver el siguiente ejercicio que tienen en su manual. Este ejemplo, obviamente este ejercicio no lo vamos a resolver porque ya está resuelto, chicos. Entonces, ¿qué fuerza se obtiene en el émbolo mayor para que una prensa hidráulica cuya área es de 200 centímetros cuadrados, cuando un émbolo menor del área es de 20 centímetros cuadrados y se aplica una fuerza de 200 newtons? Se hace la sustitución directa en la fórmula. Aquí recuerden, como estamos utilizando las mismas magnitudes, pues no vamos a tener que hacer ninguna conversión, pero en los ejercicios es muy probable que les pongan que el área mayor sea de 2 metros cuadrados y el área de un émbolo menor sea de 20 centímetros cuadrados. Se tendrá que hacer la conversión. Por el momento aquí no se tiene que hacer y entonces se tiene los 200 newtons por los 200 centímetros cuadrados entre 20 centímetros cuadrados y nos da un total de 2000 newtons de fuerza para que pueda levantar el vehículo. A continuación siguen sus reactivos. Estos los pueden contestar sin ningún problema. Es simple que me manden una fotografía para el cumplimiento de ello. Si les gusta, denle like. Están viendo que estoy subiendo los videos a YouTube. Voy a tratar de integrar más ejercicios para que les quede claro todos los conceptos. Muchas gracias, nos vemos pronto. En este vídeo vamos a hablar de uno de los principios más básicos de la mecánica de fluidos, el principio de Arquímedes, y veremos si las matemáticas pueden ayudarnos a descubrir su verdadera historia. Pero antes de nada, ¿qué es el principio de Arquímedes? Bueno, el enunciado de este principio dice que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido en reposo experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja. A día de hoy, a esta fuerza vertical se la conoce como empuje hidrostático o empuje de Arquímedes. Pero, ¿qué significa exactamente esta frase? La idea es muy sencilla. Imagina que cogemos un objeto y lo metemos en un fluido, por ejemplo, agua. Ahora cogemos el volumen de nuestro objeto, lo llenamos de agua y lo pesamos. El principio de Arquímedes dice que nuestro objeto original experimentará una fuerza hacia arriba igual al peso de nuestro objeto de agua. Fácil, ¿verdad? Este principio es bastante importante, porque permite explicar, por ejemplo, por qué flotan los barcos aunque estén hechos de metal. Pero recordemos que también nos permite explicar por qué vuelan los dirigibles y los globos aerostáticos. Esto se debe a que en el principio se habla de un fluido en reposo, por lo que también puede aplicarse para un gas como el aire. La historia del descubrimiento de este principio es controvertida. La versión más famosa cuenta que el gobernador italiano Hierón II encargó a Arquímedes una compleja tarea. Debía verificar si su nueva corona estaba hecha realmente de oro macizo,
o si el orfebre había realizado una aleación con un metal más barato. A Arquímedes se le ocurrió que podía coger una masa de oro igual a la de la corona y comprobar si tenían el mismo volumen, o lo que es lo mismo, quería comprobar si tenían la misma densidad. El problema estaba en que medir el volumen de la corona era algo prácticamente imposible, sobre todo teniendo en cuenta que no podía dañarla. Según la historia, Arquímedes estaba un día dándose un baño cuando se dio cuenta que al entrar en la bañera el agua rebosaba, y se le ocurrió que el volumen de agua que se salía debía ser igual al volumen del objeto que se introducía, que en este caso era el mismo. Al darse cuenta de esto, salió corriendo del baño y se fue a la calle desnudo gritando «¡Eureka! ¡Eureka!», que traducido sería algo así como «¡Lo descubrí!». Acto seguido, después de vestirse, fue a ver al rey, sumergió la corona en un barreño con agua y luego sumergió el oro. Al comprobar que en un experimento el agua subía más que en el otro, Arquímedes había demostrado que sus volúmenes eran diferentes y por lo tanto sus densidades también lo eran. Podríamos decir que en este caso, literalmente, no era oro todo lo que relucía. A pesar de ser esta la historia más famosa, existen varias razones para pensar que esto no fue exactamente lo que pasó. Lo primero es que Arquímedes nunca dejó constancia de esta historia, sino que fue recogida por un historiador 200 años después de que sucediera. Incluso a día de hoy, con todos los sistemas de comunicación actuales, la información científica se distorsiona al pasar de una persona a otra. ¿Os imagináis lo que pudo cambiar la historia tras 200 años pasando de boca a boca? Además de esto, otra razón que nos hace pensar que la historia no sucedió de esta forma es que es curioso que, siendo la historia del descubrimiento del principio de Arquímedes, en ningún momento hace uso del empuje de Arquímedes. Es sospechoso cuanto menos, ya que si no serían bastante incómodas de llevar. Buscando un poco, la corona más pesada que he encontrado es la de San Eduardo, que tiene una masa de algo más de 2 kilogramos. Si bien lo más probable es que una corona de la época no fuera tan pesada, por ponernos en el peor escenario posible, supondremos que la corona de Hierón era de 2 kilogramos. También vamos a suponer que el diámetro del cubo de agua era de unos 20 centímetros, que es un poco más del diámetro medio de una cabeza normal. Así que probablemente la corona podría entrar con un poco de holgura.